Muy bien. Alejandro pues entró en Jerusalén y bajo la dirección del sumo sacerdote Jadua ofreció sacrificios a Dios y desde ese momento trató muy bien a los judíos. Estos le mostraron el libro de Daniel y él se apropió de la profecía que hablaba de la victoria sobre Persia. Alejandro favoreció mucho a los judíos, pues en el 331 a.C., al fundar la ciudad de Alejandría, en Egipto, les permitió vivir en ella con derechos iguales a los demás. Amén. Okay. Gracias, hermana Connie. Interesante lectura. Como lo dije al principio, esto no lo encontramos, al menos yo no me recuerdo haberlo leído en un libro de los 66 que tenemos nosotros como canónicos inspirados. No me recuerdo haberlo leído. Pero ¿qué comentario tienen ustedes sobre esta lectura que acabamos de hacer en la página 205-206, numeral 3? ¿Qué opinión tienen ustedes? Flavio Josefo, hermano Elías. Flavio Josefo. Sí, un descendiente de los amoneos, de los macabeos, hijo de un sacerdote. Así es. Y algo bien notable, algo bien lindo, la experiencia que Dios tuvo con Dios, pues, que abrió los ojos a Alejandro el mismo, ¿verdad? Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Así mismo. Sí. Entonces, a mí me sorprendió esta experiencia tan bonita que tuvo Alejandro con Dios. O sea, ¿cómo Dios, ahí podemos ver uno de los dones del Espíritu reflejados? Como aquel se apesadumbró, Jadúa, ¿verdad? El sacerdote se apesadumbra, casi se desmaya de temor, viendo que venía Alejandro contra él. Dios le dice, mirás esto, y posiblemente al mismo tiempo que Dios le estaba dando esa orden a Jadúa, Dios estaba manifestándose en la vida de Alejandro con aquel sueño. Esto es maravilloso. Bueno, Roberto Larios. Sí, es muy, me llama la atención, pues, ¿verdad? De sobremanera, porque sería de especificar o de aclarar que estamos hablando de un tiempo intertestamentario, que esto ocurrió dentro de los 400 años llamados del silencio, ¿verdad? Está, pastor, ¿verdad que sí? Sí, sí. Entonces, me llama Estamos mucho dentro de ese tiempo. En dos cosas. Es que se habla mucho de que dentro de los 400 años de silencio se le llama así porque no hubo ningún tipo de palabra, no hubo ya profeta, no hubo profecía de Dios hacia el pueblo, ¿verdad? Más sin embargo, acá se está hablando de que el sacerdote recibió un sueño de parte de Dios y le indicó qué tenía que hacer para recibir a Alejandro Magno y su ejército, ¿verdad? Entonces, es muy interesante pues, esta parte y el hecho que se suscitó, ¿verdad? En ese momento en Jerusalén. Ok, gracias, hermano. Roberto, hay una palabra que sería bueno que usted la tuviera o conociera su significado en la página 206. Cuando Alejandro venía acompañado de los jefes fenicios y caldeos, y estos estaban alegres por la perspectiva de los despojos de la ciudad y el gusto de atormentar al sumo sacerdote. Pero este deseo maligno no llegó a cumplirse, pues en la lontananza, ¿sabe usted qué es lontananza? No, pastor, no. Ok, ¿alguien sabe qué es lontananza? No, bueno, entonces yo les explico. Lontananza
quiere decir una vista lejana o ver de lejos. Entonces lo que está diciendo ahí, pues en la lejanía, el ejército que venía con Alejandro vio a la multitud vestida de blanco. Que todos los hombres salieron con túnicas blancas. Y el sumo sacerdote con sus uniforme o su vestimenta tradicional, uniforme digo yo, su vestimenta tradicional, a recibir a Alejandro. Entonces, lontananza significa ver de lejos o ver a la distancia. Eso significa lontananza. Eso para que lo anote por ahí a algún lado y no se le olvide. Yo siempre les he dicho esto. Yo aquí en un material, como es mío, ¿verdad? Yo aquí lo tengo apuntado. Yo voy leyendo el material y palabras que yo no entiendo. Yo siempre les he dicho esto a ustedes. Palabras que yo no sé qué significa, no sé, nunca me acuerdo haberla visto en ningún lado. Pues yo busco su significado y así yo entiendo un poquito más la lectura, ya sea de la Biblia, y si es un libro secular como es aunque es material de una materia bíblica, hago lo mismo. Así que yo aquí anoto, aquí mancho mi material y yo escribo esta palabra significa esto, porque cuando yo leo después, realmente puedo entender mejor el panorama de lo que estoy leyendo. Adelante. Lontananza, dice. Sí. Va, fíjese que yo estoy buscando aquí en el diccionario y lo que me aparece es parte más alejada de un lugar, una. Y la otra es pintura, sección de un cuadro que está más alejada del plano principal. Solo esas dos salen. Ok. Sí, lo que ya mencioné. Es ver a la distancia o es ver algo de lejos. Eso es lontananza. Así que esto sirve, hermanos, para que ustedes se familiaricen mejor con el texto de lo que está leyendo. Eso es práctico. Bueno, es lo que yo hago, hermanos, es lo que yo hago, así con humildad es lo que yo hago. O sea, una palabra que yo no entiendo, yo la busco para entender quizás un poquito mejor el texto. Así que tomen ese consejo de cuarentena, oye, cualquier lectura que haga de una palabra que usted no sepa qué es o qué significa, búsquela para que tenga una mejor idea, un mejor panorama de lo que está leyendo. Así que interesante, pero retomando la idea del don del Espíritu en este momento, Dios usó y le puso a Jadúa ahí esto así, y también se le presentó allá en visión a Alejandro, y qué complicado, o sea, iba el poderoso Alejandro Magno, y a lo lejos vieron a la multitud de vestiduras blancas. Cuando se encuentran, Alejandro se adelanta y saluda al sacerdote y se inclina y adora. O sea, miren qué interesante. Se inclina y adora. Y ahí se acerca uno, allá aparece el nombre del personaje, Parmenio. Se le acercó y le dijo, bueno, ¿vos qué te pasa? ¿Por qué estás adorando a este sacerdote? Si al que adoramos siempre y que ha pedido oración sos vos. ¿Qué te pasa adorando a este hombre? Entonces, Alejandro le dice, mira, la tupa, que yo no estoy adorando al hombre, estoy adorando al Dios al que sirve este hombre. Porque yo vi en visión a él. Miren cómo es lo importante. O sea, estamos en los 400 años de silencio en el que no hubo palabra de Dios. Pero lo interesante, como Alejandro dice, es que yo vi a este mismo hombre con esta misma vestidura. Wow, eso es interesante. Sí. Eso es interesante. O sea, yo lo vi. Entonces, cuando lo vi, se acordó de lo que había visto y adoró al nombre, porque dice que tenía una placa aquí, el nombre de Jehová escrito, ¿verdad? Y adoró al nombre de ese Dios que servía. O sea, qué interesante, o sea, cómo Dios protegió al pueblo judío en este momento histórico. Y ese fue Dios, porque puede decir que estamos en los 400 años, los 4 siglos de oscurantismo que se le llama, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El último profeta fue Malaquías, y desde Malaquías hasta Juan el Bautista hubieron 400 años de silencio. En ese tiempo estamos. Y como Dios, a pesar de estar en silencio, de no haber profeta, Dios, bueno, Dios usted sabe que es soberano y todo lo demás que usted quiera saber, Él lo es. Entonces, Dios utilizó visión aquí y orden aquí a Jadúa. ¿Y cómo Alejandro vio a Jadúa? Y él dice, es que yo vi a este mismo personaje con estas mismas vestiduras en visión. Y no sé, hermano, la verdad yo no sé por qué no está en Daniel, esto no está en Jeremías, esto no está en Malaquías. ¿Por qué no está escrito en la Biblia?
que nosotros tenemos. Créame que yo me quedé con esta lectura. ¿Por qué esto no está escrito en la Biblia? ¿Por qué motivo, razón, causa, circunstancia, como dicen aquellos? ¿Por qué no está escrito esto en la Biblia? De cómo Dios, sin haber profeta, Dios se movió siempre en favor del pueblo de Israel. Esto es, bueno, en mi caso yo esta lectura la tomé casi con los ojos llorando cuando estaba tomando esta lectura y estaba leyendo esto. Ah, Señor, ¿cómo es posible que sin haber profeta en Israel, en Judá, bueno, Judá porque Israel ya no existía, sin haber profeta en Judá, Dios siempre interviene a favor del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, llamémosle, el pueblo de Israel es lo mismo, llamémosle así. Dios siempre interviene. Y con el grande, con Alejandro el Magno, con el que había sido instruido bajo los pies de Aristóteles, con el grande. Eso para, bueno, créanme que a mí esto me emocionó, me conmocionó. Adelante. Pastor. Adelante. Sí, realmente yo cuando lo leí también me quedé pues y me abrió, créame, mucho más el entender, ¿verdad? Porque es algo maravilloso, porque los historiadores van a citar o hablar del momento en cuando Alejandro llegó y le enseñaron las escrituras y que le enseñaron la profecía de Daniel y que por esa razón no atacó y no se posicionó, destruyó lo que quiso o lo que quería hacer en Jerusalén. Pero el momento ese que describe este libro es totalmente maravilloso, ¿verdad? Porque le da a uno una mayor comprensión, ¿verdad? De cómo Dios pues cuida de su pueblo. Sí. Solamente... Gracias, hermano. ¿Algún otro comentario? Pastor, yo lo que puedo ver es que lo importante de, sí, lo importante, pastor, de pedirle ayuda al Señor, de humillarse ante Él, ¿verdad? Porque sí, eso es lo que hizo el sacerdote. Dice que puso a todo el pueblo en oración, ¿sí? Padú. Puso al pueblo en oración, él pidió al Señor su ayuda, ¿verdad? Entonces, Dios obra, hermano, ¿verdad? Y durante todo el tiempo el Señor ha visto el corazón de las personas que se acercan a pedirle, ¿verdad? Ajá. Gracias, hermana Connie. Una opinión más, porque esto, créanme que si me permitieran predicar de esto, tal vez lo predico, ¿verdad? Pero que a mí me llamó la atención esto. Una opinión más quiero escuchar sobre esta lectura. Yo estaba leyendo también aquí lo que a mí más me impactó, que dicen de que Alejandro pensaron que él se había vuelto loco por lo que él había visto. Entonces, esto muestra de que Dios confunde al enemigo para dar la victoria a quien en realidad se humilla. Y eso a mí me impactó. Eso me impactó mucho. Ok, excelente. Sería bueno buscar este libro, Antigüedades Judaicas de Josefo, de Flavio Josefo. Sería bueno si alguien lo tuviera en digital. Creo que en digital sería la opción más viable. Y si alguien lo tiene y alguien lo consigue, sería bueno que lo compartiera. Antigüedades Judaicas de Flavio Josefo. Es un historiador, ese es bastante conocido dentro de la historia, es un escritor, historiador, Flavio Josefo, así que sería interesante tener en el libro. Fíjense, ya me llamó vamos a ir, lo hallamos, o alguien que lo compre en Amazon, donde se pueda comprar y lo comparta, no sé, pero ya me picó ese libro también, porque si está escrito esto, otras cosas no tendré escritas, Antigüedades Judaicas. Interesante. Sigamos adelante, mientras tengamos el espacio. Grecia y Alejandro en las profecías de Daniel, la número 10, ahí está en la página 207 del material. Y leo el numeral 1, dice, el macho cabrío y el cuerno notable. La tercera bestia de Daniel 7:6, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, era una descripción profética del reino de Alejandro el Grande. Daniel también predijo el surgimiento de este nuevo emperador griego como un macho cabrío,
que venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, 8.5. Y por supuesto, el carnero de los cuernos, el cual se dirigió al macho cabrillo para herirlo, derribarlo y pisotearlo, era Medo-Persia. 8, 6 y 7 de Daniel. El cuerno notable que se engrandeció para luego ser quebrado, también representa a Alejandro. Los 4 cuernos que salieron en lugar del grande anunciaban las 4 regiones en que se dividiría el gran imperio de Grecia a la muerte de Alejandro. Imagínense usted, o sea, cuando Alejandro llegó a Judea, en este caso, ahí estaba el profeta Jadúa, y le mostraron, o sea, interesante, lo que pasó ahí fue interesante, pero le mostraron el libro de Daniel, o sea, Daniel ya estaba escrito para ese tiempo, el libro de Daniel ya estaba escrito para ese tiempo, y le mostraron a Alejandro la profecía de Daniel, y dice la escritura que él se apoderó de esa profecía. O sea, yo me imagino a Alejandro impactado por lo que había pasado con él, la visión que él tuvo y la forma en la que lo recibió el pueblo de Judea, y leer luego la profecía en Daniel y él apoderarse. Mire, sin ser cristiano, el ingrato, porque Alejandro no era cristiano, pero viendo todo lo que había pasado con él en ese trayecto, él dice que lee la profecía de Daniel y se apodera de ella, y con esa tomó confianza para pelear contra Medo-Persia. Interesante, por la profecía que ya estaba escrito el libro de Daniel para este entonces. Entonces, la conquista helénica del Medio Oriente comenzó en Damasco, Siria. Siguieron por la media luna fértil, ya conocemos la media luna fértil, y de nueva cuenta, Darío III fue derrotado en la famosa confrontación de Gaugamela en Asiria. Darío fue perseguido hasta la región del Mar Caspio. Ubíquese al oriente, donde está la media luna fértil, al oriente, al este del Mar Caspio, donde fue asesinado por sus propios oficiales. Además, conquistó Babilonia. O sea, miren lo que hizo Alejandro el Grande. Conquistó Babilonia, la metrópolis del sur mesopotámico. ¿Se acuerda ahí de la Mesopotamia entre los 2 ríos, verdad? Te va dejando en memoria el mapa, acuérdese ahí de los dos ríos, que ahí es Mesopotamia. Conquistó Susa. Susa es el asiento del imperio Medo-Persa, que es donde se relata o se da la historia de Esther. Cuando la reina Basti se obedeció al suero y se buscó reina, estamos en Susa, capital del imperio Medo-Persa. Conquistó Persépolis. La ciudad de Persépolis es el santuario de los tesoros aquemenidas. Y conquistó también la ciudad de Ecbatana, la capital veraniega de Media, es decir, conquistó ciudades importantes de los otros imperios. Las ciudades principales, es como que quien venga aquí y conquiste San Salvador, conquiste San Miguel, conquiste Santa Ana, Santa Tecla, las ciudades principales. Yo sé que tal vez hay otras importantes, pero solo por mencionar nombres de ciudades un poquito más comunes o más conocidas. Conquisten las ciudades importantes, es como que digamos las cabeceras departamentales de los 14 departamentos, son las ciudades principales de cada departamento. Entonces, que vean y conquisten lo más importante. En este caso, lo hizo Alejandro el Grande, conquistando estas 4 ciudades o 4 pueblos de Mesopotamia, de Medo-Persa, y las 2 ciudades de Medo-Persia, la Susa y Ecbatana en este caso. Entonces, vamos a la muerte de Alejandro, la diapositiva 11. Me faltan un montón para llegar a la 29. Ya el tiempo ya se va a acabar. Ahora le quedan a ustedes. Muerte de Alejandro y la división de su imperio. Murió de malaria. ¿A que esta enfermedad es vieja? Vieja, tiene varios años de estar en el mundo. Si le ponemos los 400 años estos, más los 2000 que ya tenemos, 2620 años más o menos que existe la malaria, tomando en cuenta tomando en referencia a Alejandro.
murió de malaria a la edad de 33 años. Joven. O sea, murió así como estoy yo ahorita, de 33 años. Ya les dio risa, yo tengo 33, ya les dio risa. No, hombre, 30 tengo yo. Murió a la edad de 33 años en Babilonia. Así pasó a la historia el más joven y audaz de todos los emperadores del mundo antiguo. Eso es interesantísimo también. Su muerte fue tan sentida que su cadáver fue llevado, oigan, miren, por toda la media luna fértil. Y su funeral fue de 2 años. Imagínense cuánto tiempo lo velaron. 2 años. Y su cuerpo llevado a la ciudad de Alejandría en Egipto. Mire, 2 años lo pasearon por toda la media luna fértil. Incluso hasta la mamá de Darío, que había derrotado en una batalla, hasta ella se conmovió, hasta la mamá de Darío se conmovió de la muerte de Alejandro. O sea, imagínense, velarlo 2 años y transportaron por toda la media luna fértil, como con honores, o sea, muerto con honores a sus 33 años. O sea, quisiera pensar que no sé qué hubiera pasado si sigue más tiempo Alejandro. Estaba joven, estaba cipotón igual que yo de 30 años. Estaba en la propia flor de la juventud, Alejandro. O sea, si hubiera seguido viviendo más tiempo, no sé qué más hubiera hecho también. No sé qué más hubiera conquistado. Quizás hubiera descubierto América si sigue vivo. Por todo el carácter impulsivo que tenía este hipote de 20 años. Todo el carácter aquel de andar para arriba y para abajo, conquistando tierra. No sé qué más hubiera hecho. De su matrimonio con Roxana le nació un hijo, al cual no conoció, pues murió antes que naciera. Así que se casó con Roxana, tuvo un hijo con ella, o sea, le pegó un hijo y después se murió. Vean la historia. Allá aparece otro hijo de Alejandro, pero parece ser que es adoptado, o no sé, porque solo se menciona de uno que tuvo con Roxana, o a saber si tuvo otro con otra, pero aparece otro hijo de él ahí, que era enfermo mental, dice la lectura del material. Así que no quedó hijo de Alejandro para que siguiera su gobierno en el imperio griego. Después de su muerte, pasaron 22 años de conflictos entre los sátrapas. ¿En qué libro de la Biblia se mencionan a los sátrapas? Daniel. Para ver quién podía llegar al poder absoluto del imperio. Pero esto fue disminuyendo hasta concentrarse en 4 puntos dominantes. Y ahí van los 4 diádocos, así se le llama eso. Los 4 diádocos diádocos significa sucesores. Así que usted puede decir 4 diádocos o los 4 sucesores. En este caso de el imperio griego. En este apartado se cumple la profecía de Daniel 11:4. Debido a que el imperio se dividió en 4 diádocos o 4 sucesiones. Página 210. Allá aparecen los nombres de estos muchachos. Ahí están, y ahí están escritos también en la diapositiva. El primero fue Ptolomeo Salvador. Ese es el nombre de él. Soter, salvación, sotería, soteriología, estudio de la salvación. Así que Ptolomeo Soter, es que cuando usted vea, la mayoría de emperadores se ponían nombres divinos. O sea, porque ellos querían recibir la adoración como dioses. Ok, ahorita, varón. Ya me está acordando la fotografía de la asistencia, así que ahorita pongan la cámara para tomarle la foto para el Face. El Face. Face. Ok, ponga su mejor cara ahí, ¿verdad? Bueno, la única que tiene, pero póngala bien. En la primera tengo a la hermana Verónica Villatora, hermana Connie y a Fernando Cantoral. En la primera lámina.
Uy, tiene flash este volado, va a estar oscura la foto. En la siguiente diapositiva tengo al hermano Samuel Guardado, la hermana Elizabeth, a Ada Rosibel y a la hermana Sandra Miguel. Ríase para el Face, pues. Vale. En la siguiente está la hermana Nubia, hermano Roberto Larios, hermano Armando y hermano Oscar Acosta. En la siguiente solo tenemos al hermano Manuel Tepas. Esta mañana pido permisos 4 hermanos, así que luego tenemos un poquito de asistencia baja, pero es por eso. Hay 4 que están con permiso, donde han pedido permiso por diferentes motivos, así que también es válido la situación por la que piden permiso. Entonces, dice ya porque ya me pitó los 10 minutos que hacen falta, así que por eso tomé ya la foto para evitarme problemas ahí de después de no poder, aunque vamos, posiblemente me acuerdo de lo que estuvieron, pero es mejor tenerlos en fotos. Ptolomeo 1, la siguiente diapositiva. Trató mal a los judíos allá por el 320 desde Cristo. Ptolomeo 2 hizo todo lo contrario, construyó la ciudad de Ptolemaida y reedificó la ciudad de Rabá. ¿A dónde aparece Rabá en la Biblia? No la voy a confundir con Ramá, porque Ramá es donde pasaba Samuel, pero la ciudad de Rabá. No me acuerdo, yo creo que está en Samuel, si no estoy mal, cuando fue sitiada Rabá por este, ¿cómo se llama este hombre? El capitán del ejército de David. Joab sitió Rabá y después le habló a David para que fuera y pusiera su nombre ahí en la ciudad para que no subiera o no fuera llamada con el nombre de Joab. Entonces por ahí aparece en Samuel. Si no es Samuel es primero Reyes, pero no, tiene que ser Samuel, definitivamente. No puede ser Reyes, tiene que ser Samuel. Ahí en Samuel está la ciudad de Rabá. Luego, y él la llamó Filadelfia en honor a su esposa hermana. Estos eran pícaros, ¿verdad? Era su hermana, pero era su esposa. Estos eran pícaros. Ptolomeo 2 también es recordado porque fue él quien solicitó al sumo sacerdote Eleazar que le enviara a Alejandría 70 eruditos hebreos. 70 eruditos, dice, 70 eruditos hebreos, para que empezaran la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Esa es la famosa Biblia llamada la Septuaginta. Tiene que ver con que le escribieron 70 dunditos bíblicos, eruditos hebreos, 70 eruditos, personas que estudiaban y todos los demás detalles. Luego vamos a ver el abuso, la siguiente diapositiva, abuso de Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes se puso el nombre ese porque él se llamaba a sí mismo Dios. ¿Dónde está este Antíoco Epífanes? Se llamaba a sí mismo Dios. Entonces, aquí está. Epífanes, él tenía que ver con llamarse Dios a sí mismo y así quería que lo vieran las naciones. Antíoco Epífanes, fue uno de los que hizo, digamos, la mayor transgresión dentro del sacrificio judío. Él no era sacerdote, él era gentil, pero él abusó y él hizo sacrificios en el altar judío. Y no solo eso, sino que sacrificó cerdas. Y usted sabe que los judíos, al cerdo lo tienen como animal inmundo, pero nosotros no, gracias a Dios, ¿verdad? Nosotros comemos cerdito y es bien rico, pero ellos
ellos lo tienen como animal inmundo. Entonces, eso fue uno de los actos más impuros, más crueles, hablando en el sentido espiritual, que hizo este Antíoco Epífanes IV contra los judíos. Fue uno de los más crueles, pues aparte de atacar Jerusalén en el 168 a.C., pues se cumplió sobre él la profecía de Daniel 11, 29 al 30. Debido a esto atacó Jerusalén, colocó una imagen suya en el lugar santísimo. Imagínense qué abusivo. Y sacrificó una cerda en el altar. Además, muchos judíos fueron vendidos como esclavos. Ahí están los literales B y C de la página 214. Y nos quedamos ahí, hermanos, porque creo que ya va a acabar el tiempo y necesito que ustedes consulten algunas dudas con la tarea o con algo que tengan dudas y que comenten sobre la clase de este día. Solo leamos esto. Antíoco Epífanes interrumpe el servicio del templo. En el 8:11 Daniel se había anunciado lo siguiente: se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio. Este malvado rey greco-sirio se ensañó aún contra Dios mismo y ordenó que se suspendieran los sacrificios del templo de Jerusalén. Destruyó las escrituras, prohibió la observación del sábado y los días de fiesta, como también la circuncisión. En los versículos 13 y 14 de este mismo capítulo 8 de Daniel, un ser angelical le pregunta a otro: ¿hasta cuánto durará la visión de continuo sacrificio y la prevaricación asoladora? La respuesta es: hasta 2300 tardes y mañanas. Esto tuvo un cumplimiento exacto porque esta fue la declaración, la duración del periodo de la persecución de Antíoco IV contra los judíos, desde el 171 antes de Cristo hasta el 165, 7 años. Al final de este periodo, el santuario fue purificado en el 814. En conmemoración de este hecho, se celebraba la fiesta de la purificación en los tiempos del Nuevo Testamento. Antíoco Epífanes en Daniel 11, 21 al 35. Este malvado rey greco-sirio ya se había anunciado como el cuerno pequeño de Daniel 8:8. Sin embargo, para reforzar la profecía en este pasaje del 11, 21 al 35, se vuelve a enfocar al mismo personaje, describiendo en otros términos las atrocidades que cometió contra los judíos. Esta es, pues, una segunda versión de la profecía de este tipo del anticristo del fin. Así cerramos esta sesión con una nota sombría debido a la persecución y opresión de Siria sobre el pueblo de Dios. No obstante, como lo veremos en el siguiente capítulo, que es el 14, Dios levantó hombres fieles y valientes para que defendieran la fe y el culto de Jehová. Aún en medio de este periodo oscuro entre los dos testamentos, cuando no hubo revelación divina, Dios en su misericordia permitió que su pueblo tuviera siempre testimonio de su amor y su poder. Hablamos de los macabeos ahí. Sí. Y la fiesta del templo que menciona ahí, la última parte, la fiesta de la purificación, se refería a eso, el tiempo en que fue purificado después de 7 años el santuario de nuestro Dios en Judea, en este caso. Así que el capítulo 14 habla del surgimiento de la guerrilla, así conocida, pero que en sí no eran tan guerrilleros los macabeos. Eran personas que defendieron el culto a Jehová. No eran guerrilleros. Ellos estaban en lo correcto, los macabeos estaban en lo correcto, estaban defendiendo lo justo, lo santo, y defendiendo el culto a Jehová y defendiendo Jerusalén. O sea, la historia los toma como guerrilleros. Se supone que Judas Iscariote era un macabeo, pero en el Nuevo Testamento se les ve como guerrilleros, y cuando uno le han preguntado esto en algún lugar, era la guerrilla judía en aquel tiempo. No, fíjense que no. Ellos estaban haciendo lo justo, lo puro y lo santo. Porque la guerrilla se supone que es lo que está en contra de otro, o en contra de algo bueno. Ellos estaban buscando lo bueno, lo santo y lo justo para el pueblo de Dios en ese momento histórico. Entonces, yo desde antes, obviamente, desde antes que comencé a saber de los macabeos y a saber que su nombre significa martillo o